Este es el video que estaban esperando. Hacer la prueba de fuego para la Power Boss. A ver si es cierto que jala. Miren dónde estamos ya. Estamos en La Reina. Vamos a tener que dar una caladita al picar. ¿Ustedes qué creen, que vaya a subir o no? Sí, se va a subir, güey. Bueno amigos, pues ya venimos aquí a la mitad de las dunas y no le he bajado el aire. La verdad es que las llantas se siente realmente la diferencia de las baja voz, pero ya le voy a bajar el aire ahorita para aprovechar más estas llantas, pero sí quería probarlas así. Vamos a ponerle aquí ahorita vamos a ponerle en modo arena. Miren, ya le pusimos modo arena, todavía no le he bajado el aire, vamos a dar un ratito más para allá. A ver qué onda. Aquí venimos como si nada, ahora sí ahora sí responde muy bien, las llantas se agarran muy bien. Pareciera que ya traigo el aire abajo, pero no, apenas le vamos a bajar el aire ahorita. Así que vamos a bajarle el aire a las baja voz. No esperaba menos de las llantas estas. Mira dónde estamos ya. Estamos en La Reina. Vamos a tener que dar una caladita al picar. ¿Ustedes qué creen, que vaya a subir o no? Tenemos que darle porque pues a ver si es cierto que jala. Si no, pues a ver qué onda. La vez pasada, en la otra camioneta, en la EcoBoost, recuerdo que una vez le di aquí y no, pues no subió. Y vamos a ver esta, a ver qué gestos hace. Así que pues a darle. Galo le va a dar la primera caladita al Power Boss. A ver si es cierto que saca la chamba. Aquí en la de una reina. Vamos a darle, señores. Vamos a ponernos bien el cinturón. Y a ver qué pedo. En la D, en modo arena. A ver qué pedo. Fierro. Se va a subir, güey. Sí subió la Power Boss. Se la aventó como si nada, sin hacer ningún gesto. Ahí va la falda, ahí va la falda. Sin ruido, sin brincar, a gusto. ¿Cuánto iba que ahorita iba a salga con la mamá? Iba eléctrico arriba. Pasó la prueba, señores. Sí subió. La prueba de fuego. Como si nada se sintió esta madre. Bien Ni machín. madres de ruido, güey. Nada de ruido, güey. Nomás acá. ¿Lo llevas eléctrico o qué? Ya prende el motor, güey. Ya le pongo la doble.
Vamos a subir aquí el brinco del Ramón. El famoso brinco de Ramón. El brinco de mi papá. Es la duna previa al Gitano. Está pesadita, raza. Pues aquí estamos en el Gitano, señores. Una de las dunas más pesaditas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Le sobró cajeta, galo. Pues se viene portando bien la Power Boss. Viene haciendo la chamba muy bien, güey. Pues mira, ahí se regresaron dos para atrás y la Power Boss ahí viene. Y amigos, pues el único daño, si se le puede llamar daño, ¿no? A esto es pues toda esta arena que entró. Pero pues esta arena se aspira y pues ya no hay ningún problema. Pero sí es bastante arena la que ha estado entrando. Y pues no he querido ni tocarla ni nada porque esto se aspira y ya vuelve a quedar como si nada. Ya lo hemos hecho otras veces y no pasa nada. Se saca toda la arenita y pues ya. Pero sí hay bastante arena por todos lados se metió la arena porque en una falda pues se metió una ola de arena, literal. Bien machine. Vean cómo viene la parte de atrás de la camioneta, ya llena de arena también.
Y aquí traemos también algunas cosas que pues aquí no ha caído mucha arena. Y pues aquí traigo las cositas que siempre traigo, como ya saben. Un lubricante que siempre se necesita, aceite de motor, Bardal. Y también traigo anticongelante, porque a veces pues se calienta el carro. Y vean, este es anticongelante inteligente. Este es de los más nuevos. Y pues este es el que traigo en caso de que llegara a tirar un poco de anticongelante. No sabemos si el carro se va a calentar. No sabía si el carro se iba a sobrecalentar con tanto esfuerzo aquí en las lomas. Por eso es importante traer anticongelante extra. Mucha gente se le olvida traer el anticongelante. Aquí también traemos líquido de frenos, porque también a veces no sabes qué puede pasar. Se revienta una línea de frenos o algo con alguna rama. Y pues hay que venir preparados con todo lo que se pueda. Y bueno amigos, pues aquí la importancia de siempre llevar aceite extra. Miren, aquí esta camioneta pues vamos a tener que estarle echando aceite porque al parecer trae una fuga. Vean, aquí les voy a mostrar ahorita en la parte de abajo que viene tirando aceite esta camioneta. Y pues lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que estar checando el nivel de aceite y estarle echando para que la camioneta salga, porque al parecer se quebró una pieza de aquí abajo de la camioneta y viene tirando aceite. Así que pues siempre lleven su aceite extra, señores, es muy importante. Bueno señores, pues ya venimos de regreso en esta entradita dominguera que venimos a calar la Power Boss. La verdad es que vengo satisfecho, la verdad es que se comporta muy bien esta camioneta, jala muy bien. Ni se diga de las Mickey Thompson, las All-Terrain, uff, qué bien jalan, sinceramente y honestamente les digo que si están pensando en comprarse unas llantas y no saben qué llantas poner, yo les recomiendo las Mickey Thompson. La verdad que jalan muy bien, se sienten muy blanditas, se agarran muy bien. Y pues ya vieron, ustedes pueden juzgar ustedes mismos. Y bueno amigos, pues ya venimos de salida, ya vamos a salir aquí, estamos en el freeway, ya estamos ya unos cuantos kilómetros de llegar ya a la carretera. La verdad es que, pues qué más les puedo decir amigos, ustedes vieron ya cómo funcionó la suspensión de esta camioneta, la camioneta, el modo arena, todo al fregazo. No se olviden de suscribirse al canal y también de mi compañero Esteban Márquez. Échale.
Un saludote, mi raza. Un saludote a todo el auditorio aquí de Galo Morales. Y no se olviden, échense una vuelta a mi canal, Esteban Márquez Outdoors. Aquí el Galo le va a poner el nombre. Échense una vuelta, que también va a haber video de esta bonita aventura juntos. Ya está, raza. Ya saben que vienen más videos. Y ahí nos vamos a estar guachando.